Bueno, el profesor Carlos Torres nos acompaña. Carlos, muchas gracias por acompañarnos y, bueno, un poco entrar en la reflexión, ¿no?, de lo que hasta ahora se conoce como las medidas que se oficializaron en el día de ayer. ¿Qué piensas? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el impacto que va a tener en la economía nacional? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Mira, realmente las medidas todavía no se conocen con precisión, no conocemos los Es detalles, un ¿no? poco más de lo que ya hace un mes se había dicho, ¿no? No hay nada nuevo, por lo menos lo que han anunciado, ¿no? Salvo la inclusión de algunos ítems que por lo menos han aclarado que ahora entran, ¿no?, dentro de estos rubros preferenciales que se van ahora a colocar a una tasa de cambio de 10 bolívares y se anuncia la posibilidad de la inclusión de otros a la tasa fluctuante a partir de 206 bolívares. Pero en verdad no hay precisión todavía, no conocemos los detalles, no conocemos los procedimientos. Es difícil evaluar los efectos mientras no se tenga un conocimiento más preciso. Ahora, de todas maneras, hay varias cosas que llaman la atención. Entre una de ellas, ¿cuáles son los fondos de financiamiento para sostener estos tipos de cambios? Porque tenemos un problema muy grave, muy conocido, ampliamente difundido por lo demás, que es la baja de los ingresos petroleros ha mermado la capacidad de pago que tiene el gobierno y que tiene el Estado venezolano en la actualidad, porque estamos recibiendo mucho menos por el petróleo que estamos exportando, que es lo único que este país exporta. Claro, ahora el Estado tiene el monopolio de las divisas. Sí, El efectivamente. monopolio, pues, él lo distribuye con discrecionalidad. Por Ciertamente. ejemplo, en el caso de alimentos, fármacos, que es la tasa de 10, que al parecer no va a ser fija ni va a estar congelada, sino que sería fluctuante aparentemente, pero bajo, de todas maneras, una supervisión del Estado. ¿Cuáles son los alimentos que van allí? Eso hay que No lo sabemos. precisarlo quizá en el convenio Sí. cambiario. ¿Cuáles son los fármacos? Por ejemplo, yo mencionaba hace un buen rato en la apertura de la primera emisión que el caso de los repuestos, yo debo intuir que los repuestos de automóviles irán a la tasa esta Del 200. flotante, el sector químico y otros sectores de la actividad productiva nacional. ¿Dónde se van a ubicar en definitiva? Esa es la gran incertidumbre. Y eso es lo que el gobierno deberá aclarar ahora y precisar para tener una noción más clara de cuáles pueden ser los futuros efectos que esto pueda tener, ¿no? Pero insisto en ello, si no sabemos cómo se va a financiar la operatividad de estas medidas, ¿dónde se va a reflejar? Porque lo que nosotros hemos oído hasta ahora son anuncios retóricos. No se nos está diciendo efectivamente nada realmente novedoso. Fíjate otro elemento importante allí, no sé si lo percibiste de la misma forma. No se dijo con precisión nada sobre la deuda con los proveedores Sí, internacionales, que es muy alta. Además, ¿a qué tasa se va a cancelar ahora esa deuda, por efectivamente. ejemplo? Es una pregunta que surge. Sí, ciertamente. Este es un gobierno que, como dice el refrán popular, le debe a cada santo una vela. La deuda con todos los sectores productivos del país por las adquisiciones hechas en el pasado para poder seguir produciendo se mantiene. El Estado tiene una deuda enorme con todos los sectores productivos que no ha honrado. Hay asignaciones de divisas hechas el año pasado que no se honraron. ¿Cómo van a quedar esas deudas? ¿Cómo van a quedar esos productores? ¿Eso se va a reconocer a la tasa en que le fueron asignadas o van a entrar en el nuevo esquema, a la tasa flotante? Porque evidentemente, o van a entrar algunos, si son materias primas, como se dice, a la tasa de 10 bolívares por dólar inicialmente, o cómo se va a quedar. Es una gran incertidumbre. Coloca de nuevo a todo el sector productivo en un mar de incertidumbre acerca de los efectos que esto pueda, y a la economía en general, acerca de los efectos que pueda tener sobre la economía nacional. Tenemos todavía muchas cosas que precisar y conocer para poder evaluar impacto realmente. Claro, ¿y por qué uno se pregunta a veces por qué esas cosas no se evalúan y se estudian debidamente con la asesoría técnica adecuada y se presenta al país y se anuncia y se responden las preguntas, porque había muchísimas y hay muchísimas preguntas que responder, sino siempre dejas ese, como tú lo señalas, ese margen de incertidumbre de no saber cómo va a pasar. Y otra cosa, se va a mantener el entramado burocrático, quienes vayan a solicitar divisas, ¿cómo la van a manejar? Con la declinación y la escasez de las divisas, ¿cuánto va a recibir cada sector? Exactamente. En fin, son muchas cosas. No, claro, y los anuncios sobre el dólar viajero, cuánto va a recibir, cuánto puede optar la persona que va a viajar, o la persona que tiene que hacer remesadas al exterior, qué disponibilidad va a tener presumiblemente, cómo van a hacer para el pago de las pensiones, en qué momento se van a honrar las deudas que se tienen con el sector productivo, en qué momento nosotros podemos realmente pensar que hay la posibilidad ciertamente de reactivar el aparato productivo por la vía de reponer existencia y reponer insumos para poder comenzar a restablecer la actividad, porque tenemos un aparato productivo que está en el suelo, ¿no? Entonces, sin respuesta a estas preguntas, no podemos avanzar más nada. Pero hay otro problema también.
¿no? Frente a toda esta retórica oficial de que esto es el gran anuncio de la reactivación de la economía nacional, ¿no? Tenemos que estar conscientes que medidas aisladas no nos van a resolver el problema. Aquí hay un modelo económico que colapsó. Y si nosotros no, y esto colocándome en la óptica gubernamental oficial, si aquí no se toman medidas para resolver ese problema de una manera definitiva, este país no sale de abajo. Y las medidas parciales, por muy buen intencionadas que puedan estar, ¿no? Que no es el caso, porque estas son medidas que no dieron nada, aquí no hay ni siquiera improvisación, es una repetición de lo mismo, más nada, ¿no? Pero en todo caso, estas medidas parciales no van a resolver el problema de fondo. ¿Es posible entonces que se mantenga un alto perfil inflacionario, que se mantenga el problema del desabastecimiento, la escasez? Es que esto no afecta en absoluto esa situación. Simplemente es rodar las tasas. Correr bueno, además la se ruta, mantiene el control de cambio. Exactamente, no se ha desmontado en absoluto. Y es que lo que más llama la atención es que esto es una repetición de la que ya habían dicho en febrero. Aquí no hay nada nuevo realmente. Lo que hay son detalles que mientras no se nos resuelva la duda acerca de cómo se va a financiar, cuáles son los montos disponibles y cómo se va a operar para dar lugar a las asignaciones que ellos están señalando, ¿no? Mientras esas cosas permanezcan en la nube, mientras de esos elementos no conozcamos detalles, esto simplemente son anuncios retóricos. Yo creo que la clave está en eso que señalas, que, o sea, de cuánto dinero se dispone, dicho de una manera muy franca, cuánto hay de divisas en dólares para poder asumir esos compromisos y poder entonces otorgar divisas a cada sector. ¿Y cómo se va a hacer? Entre otras cosas, pero no lo aclaran tampoco con los pagos que quedaron pendientes. Porque hay sectores productivos que tienen divisas asignadas, claro, que hicieron erogaciones, que realizaron actividades con base a esas promesas, pero que no han visto reflejado eso en la realidad, ¿no? Y hoy día están realmente desesperados porque ya no pueden trabajar, asumieron deuda. ¿Cómo se financiaron? Evidentemente que fue con dólar libre, que claro, no tenían acceso a dólar oficial. Pero ahora, y tuvieron que establecer estructuras de costos con base a la futura asignación de esos dólares oficiales a tasas preferenciales. ¿Y ahora cómo van a hacer? Sí, bueno, muchas gracias, Carlos. Queda todo esto para la reflexión, sí, sin duda alguna, por la forma incluso como lo planteaste, y es cierto, ¿no? Hay muchas cosas y muchas dudas que despejar en ese sentido. Bueno, el profesor Carlos Torres nos acompañó, docente de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, tenemos un servicio público antes de irnos a la pausa para el retorno tenerlo actual. Para pacientes oncológicos se solicita con urgencia Remeron. Si desea colaborar, comuníquese con Yomeli Bolívar a este teléfono 0412-912-0501. Al retorno, repito, estaremos con el segmento del actual.